Me representé a mí misma en el tribunal. Mi marido se rió tan fuerte que toda la sala volteó a verlo. Todos pensaban que era una broma. Una mujer pobre, sin educación universitaria, enfrentándose sola a los abogados más caros de la ciudad. Me levanté del asiento con las manos temblando, agarrando un folder lleno de documentos que había preparado durante meses. Mi voz se escuchó quebrada al principio, insegura. Pero después de mi primera frase, algo sucedió. El juez se inclinó hacia adelante. Los abogados dejaron de murmurar. La sala entera se quedó en silencio absoluto, porque lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo. Roberto, mi esposo de 32 años, había cometido el error más grande de su vida. Pensó que yo era tan tonta que nunca me daría cuenta. Pensó que podía quedarse con todo, dejarme en la calle como si yo fuera basura, como si 3 décadas de matrimonio no significaran nada. Pero lo que él no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que yo había descubierto cada una de sus mentiras. Cada propiedad que escondió a mi nombre sin que yo lo supiera. Cada cuenta bancaria secreta. Cada documento falso que firmé sin leer porque confiaba en él. Y ahora, parada frente a ese tribunal, iba a usar todo eso en su contra. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Aquella mañana en el tribunal no fue coincidencia. Fue el resultado de años de humillación, de ser tratada como invisible en mi propia casa. Mi nombre es Beatriz Sánchez y tengo 68 años. 68 años de los cuales desperdicié 32 al lado de un hombre que nunca me valoró. Cuando conocí a Roberto yo tenía 36 años. Era mesera en un restaurante del centro. Trabajaba dobles turnos para mantener a mi madre enferma. Él llegó una tarde con su traje bien planchado, su sonrisa perfecta, y me hizo sentir especial por primera vez en mi vida. Me prometió que si me casaba con él, nunca más tendría que preocuparme por el dinero, que él cuidaría de mí y de mi madre, y yo le creí. ¡Qué tonta fui! Durante los primeros años todo parecía perfecto. Roberto tenía un negocio de refacciones automotrices que iba creciendo poco a poco. Yo dejé mi trabajo, como él me pidió, y me dediqué completamente al hogar. Cocinaba sus comidas favoritas, le planchaba las camisas hasta que quedaran sin una sola arruga. Me aseguraba de que su vida fuera cómoda en todos los sentidos. Cuando mi madre murió 5 años después de nuestra boda, Roberto fue mi único apoyo. O eso creí en ese momento. La verdad es que él aprovechó mi dolor para aislarme aún más. Me convenció de vender la casita que mi madre me había dejado en Puebla, diciendo que el dinero lo invertiríamos juntos en el negocio. Firmé los papeles sin leer, confiando en mi esposo. Ese dinero desapareció y nunca volví a saber de él, pero yo no dije nada. Una buena esposa no cuestiona a su marido, me habían enseñado. Una buena esposa confía y apoya, y yo quería ser la mejor esposa del mundo. Los años pasaron y el negocio de Roberto creció hasta convertirse en 3 sucursales. Luego 5, luego 10. De repente mi esposo era un hombre importante en la ciudad. Tenía empleados, contratos con empresas grandes, relaciones con gente influyente. Yo seguía siendo la misma Beatriz de siempre, la que se quedaba en casa esperándolo con la cena caliente. Nunca me invitaba a las cenas de negocios. Decía que yo no sabía comportarme en esos ambientes, que me quedaría callada sin saber de qué hablar, que era mejor que me quedara en casa. Y yo obedecía, siempre obedecía. Dejé de ver a mis amigas porque a Roberto no le gustaba que saliera sola. Dejé de visitar a mis primos porque decía que eran mala influencia. Poco a poco mi mundo se hizo tan pequeño que solo existía él, nuestra casa, y la televisión que veía durante horas mientras esperaba que regresara. Algunos días ni siquiera regresaba a dormir. Decía que tenía juntas que se alargaban, viajes de negocios de último momento. Yo le creía todo, o quería creerle, porque aceptar la verdad significaba aceptar que había desperdiciado mi vida entera. Todo empezó a cambiar hace 2 años.
Roberto llegó una noche más tarde que de costumbre. Olía a perfume que no era el mío. Tenía una mancha de labial en el cuello de la camisa. Cuando le pregunté, me gritó por primera vez. Me dijo que estaba loca, que era una vieja paranoica y ridícula, que debería estar agradecida de que todavía me soportara. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe. Pero lo que vino después fue peor. Roberto empezó a llegar cada vez más tarde. Ya ni siquiera se molestaba en inventar excusas. Los fines de semana desaparecía por completo, y cuando yo le reclamaba, se reía en mi cara. Me decía que qué iba a hacer yo, que a dónde iba a ir, que sin él yo no era nada, no tenía nada, que era una mujer vieja sin educación, sin dinero, sin futuro. Una noche revisé su celular mientras dormía. Lo sé, no debía hacerlo. Pero algo dentro de mí necesitaba confirmar lo que ya sabía. Encontré mensajes con una mujer llamada Daniela. No era solo una aventura. Llevaban 3 años juntos. 3 años en los que él le había comprado un departamento, un carro, le pagaba viajes al extranjero. Mientras yo usaba la misma ropa desde hace años porque Roberto decía que no había dinero para gastar en tonterías. El dinero que yo había aportado vendiendo la casa de mi madre, el dinero que era parte mía del negocio que construimos juntos, todo se lo estaba gastando en esa mujer que tenía la mitad de mi edad. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Lloré toda esa noche en silencio, tapándome la boca con una almohada para que no me escuchara. Al día siguiente actuaba como si nada. Roberto ni siquiera se dio cuenta de que había estado llorando. Ni siquiera me miró a los ojos durante el desayuno. Pero las cosas empeoraron cuando conocí a Daniela en persona. Fue en el supermercado. Una mujer joven, hermosa, con ropa de marca y uñas perfectas se me acercó con una sonrisa. Me dijo que ella era la verdadera señora de Roberto, que yo era solo un estorbo del pasado que él no se había molestado en quitar, que pronto me echaría de la casa para que ella pudiera mudarse. Me lo dijo ahí mismo, entre los pasillos del supermercado, como si estuviera comentando el clima. La gente volteaba a vernos. Sentí vergüenza, humillación, rabia, pero no dije nada. Solo tomé mi bolsa y me fui casi corriendo. Cuando llegué a casa no podía parar de temblar. Esa noche Roberto llegó más temprano, se veía nervioso, y entonces me lo dijo. Quería el divorcio. Después de 32 años de matrimonio, me estaba desechando como si fuera un trasto viejo. Roberto me puso los papeles del divorcio enfrente durante la cena. Ni siquiera esperó a que terminara de comer. Me dijo que ya todo estaba arreglado, que solo tenía que firmar, que él sería generoso y me daría algo de dinero para que rentara un cuartito en algún lado. Leí los papeles con las manos temblorosas. Según ese documento, yo no tenía derecho a nada, ni a la casa donde había vivido 30 años, ni a las propiedades, ni al negocio que habíamos construido juntos con el dinero de la venta de la casa de mi madre. Nada. Me quedaba con absolutamente nada. Le pregunté cómo era posible. Me explicó con toda la calma del mundo que el negocio siempre había estado solo a su nombre, que la casa la había comprado él con su dinero antes de casarnos, lo cual era mentira, pero no tenía cómo probarlo, que yo nunca había trabajado durante el matrimonio, así que no tenía derecho a nada. Me reí. Fue una risa amarga, llena de dolor. Le dije que no iba a firmar, que conseguiría un abogado, que pelearía por lo que me correspondía. Roberto se rió aún más fuerte que yo. Me dijo que mirara mi situación, que yo era una mujer de casi 70 años sin dinero, sin educación, sin nadie que me apoyara, que los abogados cobraban miles y miles de pesos que yo no tenía, que él tenía los mejores abogados de la ciudad, que podía alargar el proceso legal por años hasta que yo me cansara, que lo mejor que podía hacer era firmar, tomar lo poco que me ofrecía e irme con algo de dignidad. Pero yo no firmé esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió después de esa. Roberto se fue de la casa y me dejó ahí sola. Dejó de darme dinero para la comida.
Dejó de pagar los servicios. Pensaba que con hambre y sin luz yo cedería. Tuve que empezar a vender mis cosas para comer. Primero las joyas, luego los muebles, luego hasta la licuadora y la plancha. Mis primas se enteraron de lo que estaba pasando y me ofrecieron quedarme con ellas, pero les dije que no. Algo dentro de mí se había roto, pero también se había despertado. No iba a salir corriendo con la cola entre las patas, no después de haber dado todo por este hombre. Un día llegó el citatorio del tribunal. Roberto había puesto la demanda formal de divorcio. La fecha de la audiencia estaba marcada con tinta roja. Faltaban 2 meses. 2 meses para conseguir un abogado que me defendiera. Llamé a varios. Todos me dijeron lo mismo. Necesitaba un anticipo de al menos 50,000 pesos. 50,000 pesos que podría haber sido lo que me costaba una comida cualquiera hace años, cuando Roberto todavía fingía que me quería, pero ahora no tenía ni para el pasaje del camión. Fue entonces cuando me di cuenta de que tendría que representarme a mí misma, que tendría que pararme en ese tribunal sin abogado, sin preparación legal, sin nada más que la verdad y mi dignidad. Pasé esos 2 meses preparándome. Iba todos los días a la biblioteca pública y leía sobre leyes de divorcio, sobre sociedad conyugal, sobre derechos de las esposas. Tomaba notas en un cuaderno viejo hasta que me dolían los dedos. Las bibliotecarias me ayudaban a imprimir documentos y a buscar información en Internet. Llegué a conocer las leyes mejor que muchos abogados. Pero había algo más que estaban haciendo en secreto, algo que cambiaría todo. Una tarde, buscando entre los papeles viejos que Roberto había dejado abandonados en el estudio, encontré algo interesante. Documentos de propiedades que yo ni siquiera sabía que existían. Escrituras de terrenos, contratos de compra de locales comerciales, inversiones en negocios. Y mi nombre estaba en varios de ellos. Roberto había puesto propiedades a mi nombre para evadir impuestos, para esconder activos, para hacer negocios turbios. Él pensaba que yo era tan tonta que nunca revisaría esos papeles, que ni siquiera sabría qué significaban. Pero ahí estaba yo, con las escrituras en la mano, dándome cuenta de que legalmente era dueña de casi la mitad de todo lo que Roberto presumía como suyo. Hice copias de todo. Las guardé en casa de mi prima Leticia sin decirle para qué eran. También encontré estados de cuenta bancarios. Roberto tenía cuentas que yo desconocía, llenas de dinero que había estado desviando del negocio. Dinero que legalmente era parte de la sociedad conyugal. Dinero que me pertenecía por igual. Pero no le dije nada. Seguía actuando como la esposa derrotada y patética que él creía que era. Cuando nos cruzábamos en la calle, yo bajaba la mirada. Cuando me llamaba para presionarme a firmar, yo lloraba y decía que lo estaba pensando. Él creía que estaba a punto de quebrarme. No sabía que cada lágrima mía era de rabia contenida, no de tristeza. Que cada noche yo estudiaba cómo destruirlo legalmente. La semana antes de la audiencia, Roberto vino a la casa. Traía los papeles del divorcio de nuevo. Me había subido la oferta a 100,000 pesos. 100,000 pesos por 32 años de mi vida. Me dijo que era mi última oportunidad, que si no firmaba, se aseguraría de que saliera del tribunal sin nada, que sus abogados me iban a humillar, que yo haría el ridículo tratando de defenderme sola. Tomé los papeles y los miré por un largo rato. Roberto sonreía, seguro de que finalmente había ganado. Entonces rompí los papeles en su cara, pedazo por pedazo, lentamente mirándolo a los ojos. Le dije que nos veríamos en el tribunal. Su cara de sorpresa casi valió la pena todo lo que había sufrido. Casi. Llegó el día de la audiencia. Me vestí con lo mejor que tenía. Un vestido azul marino que había sido elegante hace 10 años y que ahora estaba un poco gastado pero limpio y digno. Me peiné con cuidado. Me maquillé ligeramente. Quería verme bien. Quería que Roberto viera que no me había destruido. Cuando entré a la sala del tribunal, Roberto ya estaba ahí. No estaba solo. Tenía 2 abogados con trajes caros, maletines de piel, relojes que costaban más que un auto,
y ahí estaba ella. Daniela, sentada detrás de Roberto como si ya fuera su esposa. Me miraron los tres y se rieron. Escuché cuando uno de los abogados le susurró a Roberto que esto iba a ser más fácil de lo que pensaban, que una vieja sin abogado no tenía ninguna oportunidad. Roberto me miró con desprecio, con ese mismo desprecio con el que me había mirado los últimos años. Daniela me sonrió con suficiencia, acomodándose el cabello perfecto. Me senté en mi lugar, sola, con mi folder de documentos que había preparado durante meses, con las manos temblándome pero la mente clara. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre de unos 50 años, de aspecto serio. Miró hacia mi lado, vio que estaba sola y preguntó dónde estaba mi representación legal. Le dije con voz firme que me representaría a mí misma. Roberto soltó esa risa horrible que resonó en toda la sala. Se volteó hacia sus abogados y les dijo en voz alta para que yo escuchara: «Está tan pobre que ni siquiera puede pagar un abogado». Los abogados sonrieron. Daniela se tapó la boca para disimular una risita. Algunas personas en la sala murmuraban. Todos estaban de acuerdo. Esto iba a ser una masacre legal. Una pobre mujer vieja contra los mejores abogados de la ciudad. Sentí el calor subirme a las mejillas, la humillación, pero también sentí algo más. Rabia, una rabia fría y calculadora que había estado creciendo durante 2 años. El juez pidió orden y dio inicio a la audiencia. Los abogados de Roberto presentaron su caso primero. Hablaron con palabras elegantes sobre cómo el matrimonio había terminado por diferencias irreconciliables, sobre cómo mi esposo, en su generosidad, estaba dispuesto a ofrecerme una compensación económica a pesar de que yo no había contribuido en nada al patrimonio familiar, que yo había sido mantenida durante más de 3 décadas, que ahora, por simple compasión, Roberto me daría dinero para empezar una nueva vida. Presentaron documentos que mostraban que todo estaba a nombre de Roberto. El negocio, la casa, los autos, todo. Según ellos, yo no tenía derecho legal a nada. Terminaron su presentación luciendo muy satisfechos. El juez me miró y me preguntó si quería decir algo. Me puse de pie. Las piernas me temblaban. Sentía todas las miradas sobre mí. Roberto sonreía como si esto fuera un espectáculo. Abrí la boca para hablar y mi voz salió quebrada al principio. Carraspeé. Respiré profundo. Y entonces dije mi primera frase. Su señoría, todo lo que acaban de decir los abogados de mi esposo es mentira. Y puedo probarlo. La sala se quedó en silencio. El juez se inclinó hacia adelante. Los abogados de Roberto dejaron de murmurar entre ellos. Roberto dejó de sonreír. Abrí mi folder y saqué el primer documento. Con voz cada vez más firme, expliqué que cuando nos casamos hace 32 años, no firmamos separación de bienes. Que según la ley, todo lo adquirido durante el matrimonio era sociedad conyugal. Que eso significaba que legalmente yo era dueña de la mitad de todo. Los abogados se apresuraron a objetar. Dijeron que aunque eso fuera técnicamente cierto, yo no podía probar que había contribuido a generar ese patrimonio, que había sido ama de casa todo ese tiempo. Sonreí. Y entonces saqué el segundo documento, la escritura de venta de la casa de mi madre. Expliqué que al inicio del matrimonio yo vendí la propiedad que había heredado, que ese dinero, 120,000 pesos en aquel entonces, fue la inversión inicial para el negocio de refacciones, que sin ese dinero, Roberto nunca habría podido empezar. Mostré el contrato de compra del primer local, fechado apenas un mes después de la venta de la casa de mi madre. Mostré los depósitos bancarios. La cara de Roberto empezó a ponerse roja. Uno de sus abogados pidió un receso, pero el juez lo negó. Continué. Saqué más documentos. Escrituras de propiedades que estaban a mi nombre. Propiedades que Roberto había comprado usando mi identidad para evadir impuestos y esconder activos. 3 locales comerciales en el centro. 2 terrenos en las afueras de la ciudad.
Un edificio de departamentos pequeño. Yo era, legalmente, la dueña de todo eso. Y según la ley, como eran bienes a mi nombre, yo podía disponer de ellos como quisiera. Roberto se puso de pie gritando que eso era trampa, que esas propiedades las había comprado él con su dinero, que solo usó mi nombre por cuestiones fiscales. El juez le ordenó sentarse. Le recordó que si había puesto las propiedades a mi nombre, legalmente eran mías, que si había cometido fraude fiscal, ese era otro problema que tendría que resolver. Pero en ese tribunal, en ese momento, esos bienes me pertenecían. Vi cómo Roberto palideció, cómo sus abogados empezaron a revisar frenéticamente sus propios documentos, dándose cuenta de que habían metido la pata. No habían investigado bien. Habían asumido que yo era una tonta sin recursos. Y esa asunción los estaba destruyendo, pero no había terminado. Saqué los estados de cuenta bancarios que había encontrado, cuentas secretas en las que Roberto había estado depositando dinero del negocio sin reportarlo. Dinero que técnicamente era parte de la sociedad conyugal. Dinero que me pertenecía por igual. Mostré transferencias a nombre de Daniela. Le había comprado un departamento, un auto. Le pagaba una tarjeta de crédito sin límite. Todo con dinero de la sociedad conyugal. Dinero que era mitad mío. El juez miraba los documentos con atención creciente. Roberto intentó decir algo, pero su voz no le salió. Daniela se había puesto pálida, probablemente dándose cuenta de que el departamento donde vivía podría no ser legalmente de Roberto. Entonces vino mi golpe final. Saqué fotos. Fotos de Roberto con Daniela en restaurantes caros, en hoteles, en viajes, fechas y lugares específicos. Y saqué los recibos. Todos esos gastos habían sido pagados con las tarjetas corporativas del negocio. Había usado fondos de la empresa, de nuestra sociedad conyugal, para mantener a su amante. Expliqué al juez que según la ley, eso constituía no solo adulterio, sino malversación de fondos conyugales, que Roberto había estado robándome durante años para mantener su aventura. La sala estaba en completo silencio. Solo se escuchaba mi voz, clara y firme, explicando punto por punto cómo mi esposo había intentado defraudarme. Los abogados de Roberto estaban en shock. Pedían recesos, objetaban sin fundamento, se contradecían entre ellos. Roberto tenía la cara completamente roja, las venas del cuello marcadas. Se puso de pie gritando que yo había robado esos documentos, que había entrado ilegalmente a su oficina. Le pregunté con calma si él estaba admitiendo que esos documentos eran reales y que el contenido era verdadero. Se quedó callado. Su propio abogado le puso la mano en el hombro para que se sentara y dejara de hablar. El juez pidió orden. Luego me preguntó si tenía algo más que presentar. Sonreí. Todavía tenía una carta bajo la manga. Saqué un sobre grande. Dentro había documentos que había conseguido con ayuda de un contador que le debía un favor a mi prima Leticia. Documentos que mostraban que Roberto había estado evadiendo impuestos por años, que había creado empresas fantasma, que había reportado ingresos falsos. Expliqué que aunque eso no era directamente relevante para el divorcio, pensaba que las autoridades fiscales estarían muy interesadas en revisar esos documentos. Miré a Roberto a los ojos mientras decía esto. Vi el miedo, el pánico. Si yo entregaba esos documentos a las autoridades, no solo perdería el dinero en el divorcio, iría a la cárcel. El juez tomó los documentos y los revisó. Su expresión se volvió cada vez más seria. Miró a Roberto con desaprobación evidente. Entonces se dirigió a mí y me preguntó qué era lo que yo buscaba con todo esto, qué quería como arreglo. Me puse de pie de nuevo, esta vez sin temblar, con la voz firme y la cabeza en alto. Dije que quería lo que me correspondía por derecho. Quería el 50% de todos los bienes de la sociedad conyugal. Quería la casa, porque había sido mi hogar por 30 años. Quería una pensión mensual equivalente al 50% de los ingresos del negocio. Y quería que Roberto pagara todos los gastos legales del proceso.
Los abogados intentaron objetar, pero el juez los calló. Les dijo que, dada la evidencia presentada, mi petición era más que razonable, que de hecho yo podría pedir mucho más si considerábamos el fraude y la malversación de fondos, que él recomendaba fuertemente que llegaran a un acuerdo porque si esto iba a juicio completo, Roberto podría perder absolutamente todo y además enfrentar cargos criminales. Roberto estaba destrozado. Su mundo perfecto, construido sobre mentiras y la subestimación de su esposa tonta, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Daniela se había ido discretamente de la sala en algún momento, probablemente dándose cuenta de que el hombre rico del que dependía estaba a punto de perderlo todo. El juez ordenó un receso de 2 horas para que las partes discutieran un posible acuerdo. Roberto y sus abogados se fueron a una sala privada. Yo me quedé sentada en mi lugar, sola, pero no me sentía sola, me sentía poderosa. Después de 1 hora y media, los abogados de Roberto regresaron. Se veían derrotados. Me hicieron una oferta. 75% de lo que yo había pedido. Les dije que no, que quería el 100% de lo que había solicitado, o nos veíamos en el juicio completo, donde yo me aseguraría de que los documentos de evasión fiscal llegaran a las autoridades correspondientes. Regresaron a hablar con Roberto. Media hora después volvieron. Aceptaban todos mis términos. El acuerdo se firmó esa misma tarde. Roberto tuvo que venderme su parte de varias propiedades a precio preferencial. Me quedé con la casa completa. Conseguí una pensión mensual de 40,000 pesos de por vida. Él tuvo que pagarme una compensación inmediata de 2 millones de pesos por los años de malversación de fondos conyugales. Y tuvo que pagar todos los gastos legales, aunque yo no había tenido abogado. El juez determinó que me correspondía esa compensación de todas formas. Cuando salí del tribunal ese día, Roberto estaba recargado contra su auto. Se veía 10 años más viejo. Me acerqué a él. Por un momento pensé que me iba a insultar o a amenazar, pero solo me miró con una mezcla de rabia e incredulidad. Me preguntó desde cuándo había sabido todo. Le dije que desde hace casi 2 años, que lo había sabido desde la primera vez que llegó oliendo a perfume de Daniela, que había pasado todo ese tiempo preparándome, estudiando, recolectando evidencia. Me preguntó por qué no había dicho nada antes. Le sonreí y le dije que porque necesitaba que él se confiara, que cometiera más errores, que se sintiera tan seguro de que yo era una tonta que bajara la guardia completamente. Y había funcionado. Se había confiado tanto que puso propiedades a mi nombre, que dejó documentos comprometedores en la casa, que gastó dinero de la sociedad conyugal en su amante sin ningún cuidado. Su propia arrogancia lo había destruido. Me dio la espalda y se subió a su auto sin decir nada más. Lo vi alejarse y sentí algo extraño. No era felicidad exactamente, era alivio, libertad, como si hubiera estado cargando un peso enorme durante 30 años y finalmente lo había soltado. Regresé a casa esa noche, a mi casa, legalmente mía ahora. Me preparé un té y me senté en la sala. La misma sala donde Roberto me había puesto los papeles del divorcio meses atrás, seguro de que yo firmaría como la esposa sumisa que siempre fui. La misma sala donde me había dicho que yo no era nada sin él. Miré alrededor y por primera vez en décadas sonreí de verdad. Los siguientes meses fueron de transformación. Usé parte del dinero de la compensación para remodelar la casa completamente. Tiré todos los muebles viejos que Roberto había elegido. Pinté las paredes de colores alegres. Puse plantas en cada rincón. Convertí el estudio de Roberto en una biblioteca personal llena de los libros que siempre quise leer, pero nunca tuve tiempo. Volví a contactar a mis amigas de antes, aquellas que había abandonado porque Roberto no quería que las viera. Organizamos cenas en mi casa. Nos reíamos hasta que nos dolía el estómago. Compartíamos historias. Me di cuenta de cuánto había extrañado la compañía femenina, cuánto había extrañado ser yo misma.
Me enteré por terceras personas que Roberto tuvo que vender la mitad de sus negocios para cumplir con los términos del acuerdo, que Daniela lo dejó apenas se dio cuenta de que ya no era el hombre rico que ella pensaba, que ahora vivía en un departamento pequeño, trabajando el doble que antes para mantener lo poco que le quedó. Parte de mí sintió lástima, una parte muy pequeña, pero la mayor parte sintió justicia. Él había intentado dejarme sin nada después de 32 años. Había intentado humillarme, destruirme, hacerme sentir que yo no valía nada. Y en cambio, yo había salido victoriosa. No por venganza, sino por justicia, por recuperar lo que me correspondía por derecho. Empecé a tomar clases de pintura, algo que siempre quise hacer. Descubrí que no era mala. Mis cuadros eran simples, pero tenían algo auténtico. La maestra decía que pintaba con emoción verdadera. Empecé a venderlos en un mercado de artesanías los domingos, no porque necesitara el dinero, sino porque me hacía feliz. Porque cada peso que ganaba con mi propio esfuerzo, con mi propio talento, valía más que todos los años que Roberto me mantuvo. Viajé por primera vez en mi vida. Me fui a Oaxaca con 2 de mis amigas. Conocimos las playas, comimos comida deliciosa, bailamos en la calle durante las fiestas. Me sentí joven de nuevo, me sentí viva. Conocí a un señor en ese viaje, se llamaba Ernesto. Era viudo, maestro retirado, con una sonrisa amable y ojos que realmente te miraban cuando hablabas. No pasó nada romántico. Solo conversamos durante horas en la terraza del hotel, pero me di cuenta de que todavía podía conectar con alguien, que no estaba muerta emocionalmente como Roberto me había hecho sentir, que todavía había posibilidad de compañía, de afecto, de nueva vida. Cuando regresé a casa, me encontré con una sorpresa. Mi prima Leticia había organizado una pequeña fiesta con todas mis amigas y familiares. Había un pastel que decía «Felicidades, Beatriz». Les pregunté que qué estábamos celebrando. Me dijeron que estábamos celebrándome a mí, celebrando mi valentía, celebrando que había recuperado mi vida. Lloré esa noche, pero fueron lágrimas felices. Lágrimas de gratitud hacia las personas que siempre estuvieron ahí, esperando que yo regresara a ser quien realmente era. Un año después del divorcio, abrí un pequeño negocio, una cafetería en uno de los locales que ahora me pertenecían. La decoré con mis propios cuadros. Contraté a 3 mujeres de mi edad que, como yo, habían sido amas de casa toda su vida y ahora necesitaban trabajo. Les pagaba bien y las trataba con respeto. La cafetería se volvió un punto de reunión para mujeres del barrio. Un lugar donde podían venir a platicar, a desahogarse, a apoyarse mutuamente. Sin darme cuenta, había creado algo hermoso, algo que ayudaba a otras mujeres como yo. Algunas de las clientas de la cafetería me empezaron a contar sus historias: esposos abusivos, matrimonios donde ellas eran invisibles, situaciones donde se sentían atrapadas sin salida. Les compartía mi historia. Les decía que siempre hay salida, que nunca es tarde para recuperar tu dignidad, que el conocimiento es poder y que las leyes existen para protegernos si sabemos usarlas. Algunas me escuchaban con lágrimas en los ojos, otras con incredulidad, pero todas se iban con algo de esperanza, con la idea de que quizá ellas también podían cambiar sus situaciones. Empecé a dar pequeñas charlas informales en la cafetería. Invitaba a abogadas amigas de mis primas para que explicaran derechos básicos a las mujeres, derechos que muchas desconocían por completo: el derecho a la sociedad conyugal, el derecho a pensión alimenticia, el derecho a las propiedades adquiridas durante el matrimonio, información básica que puede cambiar vidas. Vi a varias mujeres tomar acción en sus propias vidas después de esas charlas. Una se divorció de un marido que la golpeaba. Otra demandó por pensión alimenticia para sus hijos. Una más descubrió, como yo, que había propiedades a su nombre que podía usar a su favor. Cada una de esas pequeñas victorias me llenaba el corazón.
Me hacía sentir que todo lo que había pasado tenía un propósito mayor. 2 años después del divorcio, Roberto apareció en la cafetería. Entró con la cabeza baja, casi avergonzado. Pidió hablar conmigo en privado. Dudé, pero acepté. Nos sentamos en una mesa del fondo. Se veía cansado, envejecido. Me dijo que venía a disculparse, que se había dado cuenta de todo lo que había perdido. No solo el dinero o las propiedades, sino a la persona que realmente lo había apoyado todos esos años. Que Daniela se había ido apenas él perdió su dinero, probando que nunca lo había querido realmente, que ahora estaba solo y se arrepentía de todo. Esperaba que yo le dijera que lo perdonaba, que quizá podíamos intentarlo de nuevo, que había aprendido su lección. Pero yo no dije nada de eso. Le dije que apreciaba la disculpa, pero que era demasiado tarde, que yo había construido una nueva vida sin él, una vida mejor, una vida donde yo importaba, donde mis decisiones contaban, donde yo era dueña de mi propio destino. Le dije que le deseaba lo mejor, sinceramente, pero que nuestro capítulo estaba cerrado y nunca se volvería a abrir. Se fue de la cafetería con los hombros caídos. No sentí triunfo al verlo así. Tampoco sentí lástima. Solo sentí indiferencia, y eso fue liberador. Significaba que finalmente lo había superado por completo, que ya no tenía ningún poder emocional sobre mí. Ahora tengo 70 años. Han pasado casi 2 años desde aquel día en el tribunal. 2 años en los que he vivido más plenamente que en los 32 años de matrimonio. Mi cafetería va muy bien. He expandido a un segundo local. Sigo pintando y vendiendo mis cuadros. Sigo dando charlas a mujeres sobre sus derechos. He viajado a 6 estados diferentes. He hecho nuevas amigas. He redescubierto pasiones que había enterrado. Ernesto, el señor que conocí en Oaxaca, y yo mantenemos contacto. Hablamos por teléfono cada semana. Él vino a visitarme el mes pasado. Fuimos al cine, a cenar, a caminar por el parque. No sé si se convertirá en algo más. No me importa realmente. Solo disfruto su compañía sin expectativas, sin ataduras, sin depender de nadie para mi felicidad. La casa que tanto peleé en el tribunal sigue siendo mi refugio. Pero ya no es la casa fría y silenciosa donde esperaba sola a que Roberto regresara. Ahora está llena de vida, de risas, de amigas que vienen a visitarme, de nietos de mis primas que corren por el jardín, de plantas que cuido con amor, de cuadros que pinto en el estudio que antes era de Roberto. Cada rincón tiene una nueva memoria feliz. Algunas personas me preguntan si me arrepiento de haber pasado 32 años con Roberto, si siento que desperdicié mi vida. Y la verdad es que no lo sé. Esos años fueron difíciles, especialmente los últimos. Me hicieron sentir invisible, sin valor, pero también me enseñaron a ser fuerte, a confiar en mí misma, a no permitir nunca más que alguien me hiciera sentir menos de lo que valgo. Si no hubiera pasado por todo eso, no sería la mujer que soy hoy. No tendría la empatía que tengo hacia otras mujeres en situaciones similares. No sabría apreciar mi libertad e independencia como las aprecio ahora. Así que aunque fueron años difíciles, no los llamo años perdidos, los llamo años de aprendizaje. Mi consejo para cualquier mujer que esté pasando por algo similar es simple: no te rindas. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas estado en esa situación, nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Edúcate, aprende tus derechos, recolecta evidencia. Sé paciente y estratégica. No actúes por impulso o por emoción. Planea, prepárate. Y cuando llegue el momento, pelea por lo que te corresponde. No por venganza, sino por justicia. No permitas que nadie te haga sentir que eres menos porque no tienes educación formal o porque no trabajaste fuera de casa. El trabajo de ama de casa es trabajo. El apoyo emocional que das es valioso. Los años que dedicaste a construir un hogar cuentan. Y legalmente tienes derechos. Úsalos.
Rodéate de personas que te apoyen. Aléjate de quienes te hacen sentir pequeña. Busca ayuda cuando la necesites. No hay vergüenza en pedir apoyo. Yo tuve la suerte de tener primas y amigas que me ayudaron cuando más lo necesitaba. Y sobre todo, recuerda que tú vales, que mereces respeto, que mereces dignidad, que mereces ser feliz. No importa lo que alguien más te haya hecho creer. Hace unos meses recibí una carta. Era de una mujer que había asistido a una de mis charlas en la cafetería. Me contaba que después de escuchar mi historia, había encontrado el valor para dejar a su esposo abusivo, que había conseguido un abogado pro bono, que había ganado la custodia de sus hijos y una buena pensión, que ahora estaba estudiando para terminar la preparatoria que había abandonado cuando se casó, que por primera vez en 20 años se sentía libre. Lloré leyendo esa carta. Me di cuenta de que mi historia, mi dolor, mi lucha, habían servido para algo más grande que yo misma. Habían inspirado a otra mujer a recuperar su vida. Y eso me llenó de un propósito que nunca había sentido antes. Ahora comparto mi historia cada vez que puedo. No por presumir o por buscar venganza contra Roberto, sino porque sé que hay miles de mujeres ahí afuera que se sienten atrapadas, que piensan que no tienen salida, que creen que son demasiado viejas, muy pobres, poco educadas para cambiar sus situaciones. Y quiero que sepan que sí se puede, que yo lo hice y que si yo pude, ellas también pueden. La vida que tengo ahora no es perfecta. Todavía hay días difíciles, días en los que me siento sola, días en los que el peso de los años me alcanza. Pero incluso en esos días difíciles, soy libre. Y esa libertad vale más que cualquier comodidad que tuve durante mi matrimonio. Prefiero estar sola y en paz que acompañada y miserable. Prefiero tener menos dinero pero más dignidad. Prefiero vivir en una casa modesta que sea mía que en una mansión donde soy invisible. Mis amigas me dicen que soy una inspiración. Yo no me siento así. Me siento como una mujer normal que simplemente se cansó de ser tratada mal, que encontró el valor para defenderse, que aprendió que nunca es tarde para empezar de nuevo. Si mi historia sirve para inspirar aunque sea a una mujer más a recuperar su vida, entonces todo valió la pena. El sufrimiento, la humillación, la lucha, todo. Porque al final no se trata solo de mí, se trata de todas nosotras, de todas las mujeres que han sido hechas sentir menos, que han sido subestimadas, que han sido tratadas como si no importaran y que un día deciden que ya es suficiente. Ese día en el tribunal, cuando me levanté sola frente a esos abogados caros y ese marido arrogante, no estaba realmente sola. Llevaba conmigo el espíritu de mi madre que me enseñó a ser fuerte, de mis amigas que creyeron en mí, de todas las mujeres que alguna vez fueron menospreciadas y decidieron pelear. Y gané. No solo gané dinero o propiedades, gané algo mucho más valioso. Gané mi respeto propio, gané mi libertad, gané mi vida de vuelta. Y eso no tiene precio. Así que a todas las mujeres que están leyendo esto, especialmente a aquellas que se sienten atrapadas en matrimonios donde no son valoradas, les digo, hay esperanza, hay salida. No será fácil. Habrá momentos en los que querrás rendirte, momentos en los que el miedo te paralice, pero sigue adelante. Da un paso a la vez. Edúcate, prepárate, y cuando estés lista, pelea. Pelea por tu dignidad. Pelea por tu futuro. Pelea por la vida que mereces. Yo lo hice a los 68 años. Si yo pude, tú también puedes. No importa tu edad. No importa cuánto tiempo hayas estado en esa situación. Nunca es tarde para recuperar tu poder. Nunca es tarde para ser libre. Hoy, mientras escribo esto sentada en mi cafetería, rodeada del aroma del café recién hecho y del sonido de mujeres, conversando y riendo, me siento agradecida. Agradecida por el valor que encontré. Agradecida por las personas que me apoyaron. Agradecida incluso por el dolor porque me enseñó quién realmente soy. Soy Beatriz Sánchez. Tengo 70 años. Soy dueña de mi propia casa,
de mi propio negocio, de mi propia vida. Y nadie, nunca más, me hará sentir que valgo menos. Aquella mañana en el tribunal, cuando todos pensaban que sería humillada, cuando mi propio esposo se reía de mí, cuando los abogados caros creían que sería una victoria fácil, yo me levanté, hablé y cambié mi vida para siempre. Si yo pude pararme en ese tribunal sin abogado y ganar, tú puedes enfrentar lo que sea que estés enfrentando en tu vida. Créelo, porque es verdad. Eres más fuerte de lo que piensas. Vales más de lo que te han hecho creer. Y mereces una vida donde seas respetada, valorada y libre. Nunca olvides eso. Nunca permitas que nadie te lo quite. Y si alguien intenta hacerte sentir menos, recuerda mi historia. Recuerda que una mujer de casi 70 años sin educación universitaria y sin abogado le ganó a los mejores abogados de la ciudad. Porque tenía algo que ellos no tenían. Tenía la verdad. Tenía la ley de mi lado. Y sobre todo, tenía la determinación de no permitir que me destruyeran. Esa determinación vive en todas nosotras. Solo necesita ser despertada. ¿Qué harías en mi lugar? Comenta abajo. Me encantaría leer tus historias, tus pensamientos, tus propias experiencias, porque todas tenemos una historia que contar. Y todas podemos aprender unas de otras. Juntas somos más fuertes. Juntas podemos cambiar no solo nuestras vidas, sino las vidas de nuestras hijas, nietas y todas las mujeres que vienen después de nosotras. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir este pedazo de mi vida con ustedes. Y recuerda, no importa qué tan oscura parezca tu situación ahora, siempre hay luz al final del túnel. Solo tienes que tener el valor de seguir caminando hasta encontrarla.